Continuamos en este bisagra y decíamos, ¿no? Abrimos la agenda en el índice más antiguo, más querida. La agenda de Cuero, la letra L, y vamos a lo local. Y en este caso tiene que ver con algo que mencionábamos ayer justamente, porque es una actividad muy sentida en cuanto a la actividad en sí misma, muy simbólica y que tiene una historia que a medida que pasa el tiempo uno también la va repitiendo, sobre todo pensando en las nuevas generaciones. Tiene una historia, además de la historia del protagonista real y puntual y lamentablemente atravesado por la desaparición, como tanta gente en la Argentina en la década del 70, de cómo se recupera esa historia, ¿no? Estamos hablando de la carrera de Miguel, que se recupera a través de la Corsa de Miguel, ayer hacíamos mención a ello, y también a los periodistas Ariel Sher y Víctor Pochat, recuperándola en ese sentido a nivel nacional, ya hace 20 años, un poco más de 20 años, y en Puerto Madryn, si bien la primera edición se hizo hace 12 años, 12 temporadas, por distintos factores, supongo que uno de ellos tiene que ver con la pandemia, este fin de semana se va a estar realizando la 10ª carrera, lo cual también, al ser un número redondo, le da un carácter emocional distintivo. Fernando Sandoval, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? Buen día. Bueno, a todos los que escuchan y hacen la radio, también un buen día. Bueno, ¿cómo anduvimos con los datos? ¿Anduvimos bien? ¿Le erramos? ¿Algo para corregir? No, muy bien la introducción, es precisa y nada. Digo, en esto tampoco hay algo tan rígido, sino también permite poder opinar desde lo personal y desde los procesos históricos, así que está muy bien. Ya te pregunto puntualmente por la actividad del fin de semana, pero en esto también de raspar en la historia, ¿no? Sí. Que para ustedes protagonistas mucho más directos, muchas veces seguramente debe ser doloroso, insoportable, pero también muchas veces me imagino que debe ser, no sé si reparador o encontrarse con la historia propia, ¿no? Con la propia identidad, ¿no? Ese carrusel también de emociones. Con respecto a la carrera de Miguel, por ejemplo, ahí tenemos que nos mandaste un video de Estela de Carlotto. Me acuerdo cuando vino, no sé si fue una de las primeras ediciones, creería que sí, pero que vino Norita Cortiñas, que ese día dijo, bueno, pero aunque sea quiero hacer la caminata, no sé si voy a poder correr, pero quiero hacer la caminata con esa energía que ella tiene. ¿Cuándo vos te pones en contacto con la historia de Miguel? ¿Te pones en contacto a través de la propia carrera, que ya había tenido sus presentaciones en Buenos Aires, en alguna otra localidad del país? ¿Tuviste la oportunidad, por ejemplo, de compartir esto con, además de hijos, hijas, con algún, no sé, organizador? ¿Cómo es tu relación con la carrera de Miguel inicial? Claro. Bueno, en principio, en mi época de estudiante de profesorado de educación física, trabajé en la revista Atletismo Argentino y que también editaba la revista Atletismo Sudamericana, que su director era Edgardo Fontana, o es, mejor dicho, todavía sigue saliendo, quien eso es el referente de Memoria 3 de Febrero, quien es también el tío de mi hermano y cuñado de mi papá, exiliado junto con, Luis Duhalde y otros tantos y cientos de compañeros y miles de compañeros que exiliaron. Pero yo me vine en el año 97 acá a Puerto Madryn, un año antes de que saliera la nota en el diario Clarín, pero a partir de ahí, de mi contacto con Edardo y siguiendo teniendo contacto con la revista, porque yo la distribuía, si bien la distribuía también Horacio Cavito acá,
ni bien se lanzó la primera en la ciudad de Buenos Aires, que se puso al frente de eso también fue Claudio Morresi, que después fue secretario de Deporte de Nación, bueno, es jugador de fútbol de la Selección Nacional, de River, Huracán, que hoy compartimos la asociación de la carrera de Miguel con otros compañeros y compañeras. Pero bueno, y nada, yo sabía de la carrera, pero ya estaba viviendo acá, yo me vine acá también como para hacer un cambio de vida, para ocultar un poco también mi historia, cosa que no pude sostenerlo mucho tiempo, porque bueno, habían pasado cosas en Buenos Aires, por empezar las leyes de impunidad, bueno, el caso de mi hermana Juliana que no fue, que la utilizó también la política para poder tapar toda la hiperinflación y un montón de cuestiones que estaban pasando a fines de los 80. Y en ese contexto, en el año 2010, un compañero, profesor de educación física, Adrián Proni, que trabajaba conmigo en la 710, éramos colegas, se va representando ese proyecto que él tenía de los Juegos Ancestrales de los Pueblos Originarios, que es el Palín, va a la isla del Cerrito, donde se reúne la UNASUR y también hay talleres, foros del deporte, la recreación, la democratización del deporte, entre otros contenidos relevantes, ¿no?, que se trataron ahí en la UNASUR, y se cierra con una carrera de Miguel en ese 2010 en la isla del Cerrito. Bueno, él viene con la idea y nada, comentó, bueno, que tenía un compañero que era hijo desaparecido, que era profe, bueno, yo estaba muy ligado al fútbol también en esa época, de acá de la zona, y bueno, y entonces, palabras más, palabras menos, pero yo me acuerdo con precisión, le dije, si la hacemos, no es solamente de profe de educación física, le digo, abrimos a toda la comunidad educativa, que fue en principio pensar en la escuela, ese proyecto se llamó Adolescentes por la Memoria, con María Julia Paz, con Emilia Alvarado, bueno, y tantos otros docentes que se fueron sumando, en principio de la escuela 710 y después del resto de la ciudad, ¿no? Después, bueno, trascendió Puerto Madryn y se hizo en todas las localidades de Chubut. Pero bueno, y en ese marco es que yo le planteé, digo, esto tiene que ser un antes y un después, digo, también en el abordaje a los temas de memoria, verdad y justicia, que ante mi mirada, ¿no?, digo, subjetiva, el sistema educativo, y aún todavía persiste bastante, es tratado como una efeméride más dentro del calendario escolar o dentro de los contenidos del diseño curricular. Y aprovechando que era una actividad, una herramienta, utilizar la carrera de Miguel como una herramienta para poder debatir no solamente los procesos históricos y contar la historia a través de Miguel Sánchez, en una actividad totalmente diferente, en la que se puede hacer en lugares, espacios cerrados, por ahí de debate o de clases, o de escuchar a una persona que habla todo el tiempo, era poder intervenir en la organización, jóvenes, adolescentes, digamos, más allá del segmento de edad, de donde venían, con un claro objetivo de también poner en discusión la educación, en este caso, era puntualmente, ¿no? Ese cambio de paradigma, ese cambio de paradigma cultural que hoy está en relieve, ¿no? Digo, está en la superficie, la discusión, digo, con todo el contexto que estamos atravesando. Bueno, y ahí fueron los comienzos y fuimos al primer foro de la carrera de Miguel para fines del 2010, que se hizo en Capital Federal, con gente de todo el país, y ahí vinimos ya con la idea firme de generar, y cuando la hicimos, que fue, no me acuerdo si el 7 o el 8 de septiembre, por coincidir ese fin de semana, la premisa también era visibilizar o ayudar a colaborar en visibilizar lo que era el madrinazo. Así que bueno, nada, tomamos esa manifestación popular para profundizarla, junto con los combatientes de Malvinas. Se había sumado Julio Calvo, que en ese momento era el presidente, y también Radonich, y también Ángel Ñanco por parte de las comunidades originarias. Y se hicieron jornadas previas. También vino Eduardo Gurucharri, un investigador, expreso político, exiliado, que a veces, también escribió algunos libros con Bayer, colaboró también en los juicios económicos, digamos, en el armado de las causas, con Eugenio Zaffaroni, bueno,
y vino acá también a dar la charla, bueno, y así es como comenzó todo esto, y fuimos evolucionando a punto tal de que obviamente después, así como tuvo esa construcción colectiva, también dejó al desnudo aquellos y aquellas que negacionistas, o ya sea por miedo o por ideología. Por eso la carrera de Miguel en estos 12 años, vamos a hacer la 10ª, sacando el 2020, que fue el confinamiento, para la época de la presidencia de Cambiemos, de Macri. Una directiva de la escuela 710 dijo basta la carrera de Miguel, basta, y le puso la tapa, y ese año, no me acuerdo si era 2016 o 2017, no se hizo. Después la retomamos y la empezamos a abrir a la comunidad en general de Madrid, como fechas simbólicas como el 24 de marzo o como va a ser este sábado, el Día Nacional de Derecho de Identidad y 45 aniversario, bueno, de la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Pasaron 7 minutos de las 9 de la mañana. Estamos hablando con Fernando Sandoval. Fernando Sandoval es un referente de los derechos humanos en distintas variantes, digamos, pero vamos a poner un recorte, si es que es válida la expresión, con respecto a su representación en hijos, en hijes de la ciudad de Puerto Madryn y este contexto más nacional que hacía. Mientras ibas hablando, obviamente vas abriendo un montón de puertas que tienen que ver con lo histórico, con lo actual, de cara al futuro también, con aspectos ligados a nuestra ciudad, ¿no? A ver, ¿por dónde puedo ir? Vos haces referencia al tema de, entre otras cuestiones, desde lo personal y desde lo colectivo, por lo que entiendo, ¿no? Empezar a encontrarte con el propio espejo, ¿no? Que muchas veces es el más difícil de sostener, ¿no? Porque uno la puede pilotear o la puede intentar pilotear ante el otro, ¿no? O en un conjunto de personas. Pero cuando se mira solitos, literalmente o metafóricamente hablando, ya ahí no puede salir, ¿no? Entonces cuando vos decís, creo, me vengo de Buenos Aires para salir de todo ese ambiente, a su vez para tratar de esconder una historia, y hoy te muestra como un referente y como un símbolo muy visible, ¿no? ¿Qué contradicción habría ahí en ese sentido, con el paso del tiempo? Me parece que tiene que ver un poco con ese espejo que mencionás. Pero también haces una referencia, eso ya es muy, muy, muy personal, obviamente, pero también haces una referencia más colectiva. Pintás un Madryn que entre que te comento y te pregunto, ¿no? Porque más o menos coincidimos en la misma llegada en el tiempo. Un Madryn muy cerrado con respecto a este tema, muy cerrado con respecto al tema del 24 de marzo. Un Madryn que hoy nos muestra justamente con el aniversario número 50 de la masacre de Trelew y con el posterior Treleguazo, justamente protagonistas históricos de Madryn, históricos aparte con responsabilidades institucionales, como por ejemplo el caso de Manuel del Villar, y que vos decís, pero pará, esta historia no está muy desarrollada, ¿no? No está muy expandida, y pasaron 50 años, y ya no hablamos solamente de la vecina o el vecino militante y solidario y solidaria, pero con comillas o sin comillas, anónimo o anónima, ¿no? Estamos hablando de quién fue intendente, quién estuvo preso, que le balearon la casa, o el caso, bueno, de Solari Irigoyen, etcétera. Ese negacionismo que a su vez vos decís, siguiendo el hilo de tu comentario, se restablece o vuelve a aflorar en el 2016, y de dónde viene también, de la dirección de la escuela, ¿no? Me lleva a pensar cuando vino Sergio Maldonado, en el contexto de la lucha cuando fue a Rawson, en el medio de lo que fue Villa Paritaria y todo eso, y los propios docentes en votación, porque estuvimos ahí con Fabricio, que le hicimos una nota a Maldonado, que había ido a hacer un trámite propio, ni siquiera había ido a participar de esa escena, pero se topa con esa escena, o los docentes al verlo participar de esa escena, algunos de ellos van a consultarle si podía hablar, si quería hablar, se pone a votación y se la niegan cuando
hablaron todos los que fueron viniendo de otros lugares que no sea la provincia. Bueno, la escuela como germen también de ese negacionismo y la escuela también como tapando esta historia que también, como tu historia personal, vista en el espejo más colectivo, es difícil de ponerla debajo de la alfombra, ¿no? Sí, sí. En realidad, en lo personal, yo les digo, lo mío fue una frustración y un golpe emocional de frustraciones con las leyes de impunidad, bueno, posterior a los levantamientos de los cara pintada, ¿no? Felices Pascua, la casa está en orden, digo, hay un montón de cuestiones que me provocó, en lo personal me provocó mucho dolor, el caso de Juliana, que fue Treviño, Sandoval Fontana, que fue muy manipulado, y de hecho, en el juicio después de la apropiación de mi hermano Pedro, en el 2009, la defensa del excomandante Víctor Rey, un tipo formado en la Escuela de las Américas, ¿no?, por la CIA, utilizó esas herramientas del caso Juliana, que también estuvo involucrado el juez Ramos Padilla, que se apresuró también a tomar decisiones equivocadas en ese momento. Bueno, no pero ves que nos abrís, intencionales. perdona que te pise, Fernando, pero ves que nos abrís porque, y me parece que la película es un buen disparador, 1985 también, para este tipo de cuestiones, ¿no? Porque si no, es como que hacemos el villiquen, pero más modernizado, y a través de otras herramientas. Entonces ahora nos queda así, el alegato es trasera, es hermoso, es emotivo. Me parece que está muy buena la película porque en definitiva nos provoca esto, que lo hablemos en una radio, que es una radio escuela, que lo llevemos a la escuela. Pero bueno, Estracera también venía de distintas actuaciones que por ahí, como hombre, como ser humano, justamente pueden haber sido falibles, pero en algunos casos estamos hablando de situaciones muy importantes. Bueno, ahora vos nos traes a colación, por eso te piso, a Ramos Padilla, que nosotros lo tenemos identificado como, qué sé yo, como padre, ¿no? Hablo del padre, no justamente del hijo. No, pero el padre que es una de hablando de caras visibles, de que tiene que ver con la convocatoria a la marcha por respecto al tema de la reconversión de la justicia, la Corte Suprema. O sea, no le quiero caer a Ramos Padilla en particular, pero bueno, no, pero en ese contexto, digo, también hubo, digamos, lo estaba escuchando a Pablo Yonta ayer, ¿no? El mismo radicalismo, el mismo Alfonsín que toma la decisión política para juzgar a la Junta, cuando el Partido Radical, a través de su representante, fue el que Balbín fue quien acompañó y fue a golpear la puerta de los cuarteles, digo, como también hubo escritorio, lo nombra el mismo Borges, que después Borges también empieza a firmar las solicitadas a favor de que aparezcan los desaparecidos y desaparecidas. Digo, hay un cambio, digamos, en la mirada de algo que verdaderamente, se intenta corregir decisiones que en principio se pensaban acertadas, digo, en un contexto bastante convulsionado. Es muy difícil, siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando hablan de los 70, o bueno, mi familia viene de la resistencia de los 60 también, es muy difícil querer entenderlo compararlo con este contexto, ¿no? Digamos, porque veníamos de un montón de cuestiones, Estados Unidos, hablando mal y pronto, después de lo que le pasó en Vietnam, en Cuba, tratando de que no se le escape la tortuga en Latinoamérica, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Los recursos naturales ricos que tiene, bueno, lo que es todo Sudamérica, y está en el ojo de la usufructuación actualmente de las corporaciones internacionales, entre ellos, bueno, sabemos que el Fondo Monetario, bueno, el BID, todas estas cuestiones que hacen, que no son ajenas a toda esta historia, no son ajenas a Miguel Sánchez, no son ajenas a los desaparecidos y las desaparecidas, no son ajenas a estos procesos históricos de lucha que obviamente en el caos del negacionismo hay claras intenciones, estoy diciendo tal vez una obviedad, de poder confundir a la ciudadanía, generar caos, porque verdaderamente si nos ponemos a debatir, a profundizar sobre el proceso histórico, ¿no? Y podemos ir más para atrás también, eso también juega en contra de esos intereses corporativos, ¿no? Y esas reformas laborales, previsionales, que todavía no se están concretando, pero hoy ya formamos parte del Frente de Todos, pero hay un segmento dentro del Frente de Todos que ya está también teniendo ese mismo discurso. Bueno, pero voy ahí, Fernando. A ver, estamos hablando con Fernando Sandoval, ya te puntualizo sobre los datos específicos de la carrera de Miguel, pero vos mirá qué lindo sería esto, porque vos
y también me quedo en esto, ¿no? Estamos hablando con alguien que seguramente abrazó por vocación o alguna relación vinculada al gusto, al placer, o sea, la educación física, que después va atravesando por el camino que va atravesando por donde, qué sé yo, hay profes que uno conoce que están muy emparentados con un deporte en particular, hay profes que por ahí están más emparentados con ya la vida institucional de una escuela. En Puerto Madryn, no sé si se da en otros lados, pero los profes de educación física tienen varios de ellos, o varias de ellas también, cargos muy altos en las escuelas por esta cuestión del puntaje, bueno, cuestiones que hacen a la vida cotidiana, ¿no? Digo, desde ese rol, pero estamos hablando de la escuela en definitiva. Vos también hacías referencia a lo que era un programa en donde participaban un montón de pibes, que después se pincha. ¿Por qué se pincha? No es que se pincha por una cuestión casual, sino que tiene un porqué y tiene una razón. Nosotros acá tenemos una escuela, la 7707, con orientación en deporte, y uno dice, bueno, estos temas están tirados arriba de la mesa, están puestos arriba de la mesa, porque parece que a veces el deporte, como decía Grondona, ¿no? Fútbol por un lado, política, religión y no sé qué por el otro, y es una falacia absoluta. Entonces, bueno, nos vas abriendo un montón de puertas. Tenemos el caso de, vuelvo a 1985, y a esto quiero ir con el peso de las palabras, ¿no? Porque de la misma manera que vos decís, Borges, ¿no? El cual se hace cargo desde su función pública cuando era director de la Biblioteca Nacional, hasta en un montón de reuniones literarias o de, ¿cómo se llama?, de convenciones de las cuales participaba, de su rol dentro de la política. Ahora hay otros que por ahí te la jugaban de una manera y después terminan siendo de otra manera. Y también el simbolismo de la palabra. Yo ayer leí una columna de alguien que te viene y te dice, como el caso de José Luis Esper, una semana atrás, no sé qué ovala, ¿no? Hablando desde lo que sucede con los pueblos originarios en la cordillera, o lo que sucedía en su momento con la discusión de los trabajadores del neumático. Bueno, ley ovala, algo así, para resumir. Y ayer una columna en donde dice, usurpaciones nunca más. Entonces también está ese juego perverso, ¿no?, del apropiamiento de, de las palabras, también en un signo de época. Entonces me parece que separar la paja del trigo está bueno, porque si no es un lío bárbaro. Sobre todo para los... Nosotros laburamos con pibes que le decimos, tu papá o tu mamá, ¿en qué año nacieron? Y ya esos papás y esas mamás, Fernando, nacieron en este proceso, ya nacieron posterior al 83. Y capaz que en algunos casos sus abuelos nacieron ahí, viste, pegadito, qué sé yo, o sea, eran chicos durante el último proceso militar. Entonces ya la historia en ese sentido le está quedando como una cuestión obvia, biológica, muy atrás, y ponerlo más o menos en un contexto, en un momento en donde te bombardean y nos bombardeamos con información, es realmente un trabajo, bueno, vos lo vivirás mucho más de cerca, ¿no? Lo palparás mucho más de cerca. ¿Cómo es hoy hablar con los pibes o con ese grupo escolar a cómo era 10 o 15 o 20 años atrás? Mirá, yo te voy a dar un ejemplo, digo, porque esto que nos pasa a nosotros pasa en el mundo con el nazismo, bueno, con el fascismo. Tuve la posibilidad de participar allá por fines del 2011 también de un congreso de memoria histórica, identidad y trauma en la Fundación Frax en Alfaz del Pi, que es provincia de Alicante, España, donde, bueno, compartimos con Luis Duvalde y otros compañeros y compañeras. Fue Luis el que cerró, dicho de paso, también compañero de la última organización de mi familia, del FR17, digo, y ahí yo escuchaba muy atentamente y a un psicoanalista alemán, no me acuerdo ahora el apellido, pero viene a colación de esto, donde yo le preguntaba, asesor de Merkel en ese momento, ¿no?, en cuestiones de memoria histórica. Entonces yo lo que le preguntaba, vía intermedio de traductor, en esa jornada, era por qué no formaban parte de las cuestiones de memoria histórica del diseño curricular. Y él lo que me contestó, palabras más, palabras menos, que ellos apuntaron a lo mediático, porque en ese momento estaba
en cartelera la película Operación Valkyria, donde eligen a Tom Cruise, que no tiene un perfil alemán, no tiene ese perfil, que tiene que ver con la sublevación de militares a Hitler ahí en el año 44, si mal no recuerdo, el 20 de julio, donde ellos dicen, nosotros vamos por la parte mediática que es más efectiva, la otra es más lenta, me decía. No la descartamos, pero vamos a empezar por esto, porque se dieron cuenta de que las juventudes o las nuevas generaciones estaban creciendo acéfalas de memoria histórica y tenían miedo de un brote nazista, ¿no? O fascista. Entonces, y le fue bastante efectivo, más allá de los matices que tiene Alemania y otras cuestiones que no por ahí ahora no vienen al caso, digo porque sería irnos por la tangente o irme yo por la tangente, pero digo, y por eso creo que es muy importante esta película, como lo fue en su momento La Noche de los Lápices, como lo fue en su momento La Historia Oficial, más allá de las maneras que uno puede cuestionar cómo se hizo, no se hizo, qué se incluye, qué no se incluye, pero a mí me parece fundamental esta película como 1985. Dicho de paso, yo estoy esperando que la suban a una plataforma porque me es muy difícil verla y vulnerarme en público, entonces, porque yo sé que va a ser muy dura, ¿no? Sobre todo la parte de testimonios. Es muy difícil, a medida que uno va creciendo, yo me fui abriendo, fui transformándome, me voy sensibilizando más y uno va entrando en un estado de vulneración emocional, ¿no? Entonces, bueno, no descartarla porque me parece interesante verla para poder entrar en el debate colectivo e individual también en diferentes ámbitos. Y me parece que la escuela hoy, más allá de esta cuestión que cuento de las jornadas, me parece que la escuela es clave en este debate. Lo que pasa que, y esto es una apreciación muy personal desde mi experiencia, que obviamente no es cerrada y puede entrar en debate, hay como mucho anárquico adentro de la escuela, ¿no? Está la ley de educación sexual integral, pero como yo, mis principios religiosos o porque no la trabajo, y es una ley. Está la ley de fomento y formación de centros de estudiantes, que ahora como Estado nosotros nos hicimos cargo, digamos, de darle ante una demanda, no es que se nos ocurrió ante una demanda, poder trabajar la organización estudiantil para que puedan en este proceso histórico. Y así, yo hablo desde, no porque me quiera autorreferenciar, porque en realidad yo hoy me ubico dentro de colectivas y colectivos, ya no soy Fernando, dejé de ser Fernando Sandoval para ser hijo, para poder ser acción colectiva o construyendo memoria, no importa los nombres, no es que uno está en diferentes agrupaciones y buscando un posicionamiento, por lo menos esa no es mi intención, pero sí un lugar donde se puedan abrir puertas, donde se puedan generar accesos a derechos establecidos por leyes, ordenanzas, y me parece clave el tema de la película en cuanto y a la difusión que ha tenido y con los artistas que son de muchísima calidad, digamos, y trayectoria muy bien lograda por el trailer que vi, y me parece interesante, como también lo fue en su momento la película de Steve Bauer de Santiago Maldonado, ¿no? A mí, más allá de la resistencia dentro de los establecimientos educativos, y ahí quiero hacer un paréntesis, en realidad es increíble, ¿no? Porque yo recuerdo en la toma del 2018, donde apareció el hermano de Santiago Maldonado, y pasó toda esta situación, que al otro día, o a los 2 días, aparece un referente del Frente de Izquierda, ¿no? Un referente nacional, y algunos compañeros y compañeras del Caño, exactamente, que habían resistido y votado en contra de que no hable el vikingo, Maldonado, lo pusieron para que hable este compañero, que me parece bárbaro que hable, que se parara la escalinata, que del Caño pudiera hablar. Yo creo que esta, la censura, ¿no? Pero tiene que ver con una construcción. Y yo somos parte, cuando nos equivocamos en esto, quiero creer que es una equivocación, pero es parte del fracaso escolar. Yo digo que esto es el fracaso escolar, en realidad, porque hay una ley nacional de educación que se promulgó en 2006, una ley de sexual integral, empezamos a ver un montón de leyes, ¿no? Como la ley Micaela ahora, y podemos hacer, digamos, un montón de leyes. El tema es a veces
cómo se transitan estas leyes, ¿no? O la ley de voto joven. Bueno, ahí yo me paro y digo, muchas veces hay leyes o hay cosas que nos están sucediendo y que quienes son los que supuestamente favorecidos por estas leyes no participan en esa construcción. Entonces nosotros, digo, por lo menos yo hoy me enfoco en eso, ¿no? La carrera de Miguel, bien, pero que la construcción, proponer la construcción abierta a quienes quieran participar, ya sean de organizaciones o individualmente, sumándose a ese colectivo. Digo, la carrera de Miguel como en otros espacios y en otras cuestiones, que es re difícil, ¿no? Porque nos atraviesan diferentes historias a todos, diferentes cuestiones, pero digo, si de a poco a mí me costó y pude, digo, por circunstancias también que se fueron dando, ¿no? La aparición de mi hermano que lo encontraron las abuelas de Plaza de Mayo, los juicios de los que pude hacer justicia civilizadamente, bueno, así como también hay una resistencia, también veo que hay una apertura y creo que la aparición de Néstor Kirchner con sus políticas de derechos humanos en el 2003 junto con Luis Duhalde, me parece que lo que hizo fue incorporar a la participación. Después, bueno, podemos discutir algunas o debatir algunas cuestiones que podemos estar de acuerdo, más, menos, pero hoy, digo, antes era todo muy cerrado, antes del 2003. Era como que la participación, yo me acuerdo, los que siempre acompañaban a las abuelas de Plaza de Mayo, a las marchas, en su gran mayoría provenían del segmento de izquierda. Y recuerdo pocos actores como Soledad Silveira, Alejandro Lerner, bueno, nada, puedo nombrar a muchos que vi en la plaza durante los años que acompañaban muy poco a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo en su marcha los jueves. Entonces, digo, hoy se ha abierto algo, hay un cambio de paradigma, pero todavía no es suficiente, ¿no? Y dicho de paso, digo, estas cuestiones también, y lo dijo Berbisky en su libro Cuentas Pendientes del año 2013, donde habla sobre la participación de empresas favoreciendo financiando la dictadura, favoreciéndose económicamente, que dice que están los juicios políticos, pero no están los juicios, no se ha llevado, no llevar adelante el juicio a los empresarios o empresarias, que la historia, que la derecha o que esto podía regresar al gobierno de la República Argentina, ¿no? O de Latinoamérica, palabras más, palabras menos. Y de hecho fue lo que sucedió 3 años después de publicar este libro, ¿no? Que lo hace con otro escritor. Entonces, por eso digo, la carrera de Miguel, la película de 1985, como otras herramientas y otros medios, hoy son importantes también para generar esos espacios de debate con contenido, ¿no? Con contenido, porque muchas veces no se puede debatir y hay muchas autorreferencias cuando hay desconocimiento. Entonces, para mí es importante que se pueda debatir con conocimiento, que se pueda favorecer e incentivar la investigación, que no se queden con la última palabra de lo que puede decir una persona, de que no haya una persona como yo en este momento hablando y muchos escuchando, y que se pueda haber todo el tiempo un intercambio, un feedback, y que, como digo yo, cuando vamos a las reuniones con las profes de determinados espacios, digo, si vamos es porque todos opinamos y no hay que tener plurito de dar una opinión propia sobre determinada cuestión y no tratar de ser políticamente correcto, porque eso cierra el debate, cierra la construcción, y verdaderamente no se puede avanzar justo en la participación colectiva. Fernando, para cerrar y agradecerte la gentileza de estos minutos, bueno, vamos sí a los datos puntuales que tienen que ver con la carrera de Miguel, la organización, para aquellos que además tengan ganas de participar, que se denomina la Correcaminata, ¿no? O por lo menos no la denominación, sino la función en sí de la preparación de quien vaya a participar, tiene que ver con esa Correcaminata. Pero digo, no solamente pensando en quién vaya justamente a correcaminar, sino también en quien quiere ir a mirar como público. Tal Bueno, cual. Ofrecenos los datos esos para cerrar, por favor. Sí, bueno, este sábado 22, que es Día Nacional del Derecho de Identidad, 45 aniversario de las abuelas,
nosotros corremos y caminamos, principalmente para no olvidar, pero también por los nietos que faltan restituir su verdadera identidad, y decimos que nos faltan a todos y a todas, ¿no? Y en ese contexto va a haber un escenario también donde van a venir jóvenes que son DJ, va a haber una entrada en calor, a las 14 horas se abre la inscripción, digamos, personal, porque hay un formulario Google que también es para que nosotros podamos empezar a tener una estadística, más que nada, de la cantidad de personas de una base, así que si quieren inscribirse a través del formulario Google, que está en diferentes páginas, ya sea de CTA, del MTL, o del FTV, o de ATECH, o de hijos, ahí pueden encontrarlas y inscribirse, pero a las 14 horas se abre la inscripción. A las 15 horas es la entrada en calor con una profe que va a entrar en calor con Zumba. Posteriormente, bueno, entre 15:15 y 15:30 será la largada de la carrera Miguel. La carrera es gratuita, no es simbólica y es gratuita. Y digo, podemos venir a participar, la idea es participar por estas premisas que yo dije, pero también otros participan por el arte de correr y está bien también, o de pasar un día, una jornada de reflexión o una jornada, no sé, con amigos, con amigas, y está perfecto también. Puede venir a mirar y va a haber un escenario donde tanto Tiago, o conocido como TRZ, y Oscar González, que son gente de la movida de la música urbana, del rap, del hip hop, son los encargados de armar el cronograma de shows, que va a empezar a funcionar DJs hasta antes de la entrega de premios, desde la largada hasta antes de la entrega de premios. Después, posterior a la entrega de premios, empiezan, bueno, todo lo que tiene que ver con danza, música, canciones, y calculamos que ahí hasta que, bueno, que las velas no ardan, pero la gente puede venir, puede proponer también, puede venir, qué sé yo, a veces hubo gente que vino a la carrera de Miguel con esténciles, para hacer ya sea en alguna remera o en algún papel, no nada, tiene que venir, por eso están, y ser parte de esto, no hay mucho protocolo. Lo que sí, hay un deslinde de responsabilidad que van a tener que firmar. En el caso de menores de edad, tendrá que firmar un responsable de que están físicamente en condiciones, pero bueno, este es el programa, y más o menos el formato, más allá de la carrera y de la correcaminata, es como las jornadas que planteamos también para los 24 de marzo, ¿no? Una jornada de reflexión, de encuentro, y no perder la alegría de que estamos vivos y que podemos, que otra sociedad es posible, ¿no? Que una sociedad más inclusiva, una sociedad más humanizada, y en un contexto nacional y latinoamericano, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Siempre enmarcándonos en un contexto más amplio. Fernando, un abrazo grande y bueno, seguramente nos veremos entonces allí en la carrera de Miguel el próximo sábado, que frente al Teatro del Muelle, también en un espacio que se ha ganado con el tiempo, que es el espacio de la memoria, ¿no? Tal cual, que está ahí el espacio de la memoria, el playón recreativo, y que está ahí también el contador de nietas y nietos. Abrazo grande, gracias. Un abrazo para ustedes, como siempre, y muchas gracias por este espacio, y nos estamos viendo. Fernando Sandoval, de la organización Hijas, Hijos, Hijes de Puerto Madryn, de Construyendo Memoria, también vinculado a la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Puerto Madryn. Cerramos con un mensaje de Estela Carlotto y ahí nos vamos a la pausa y seguimos recorriendo con el compañero Cardelli la agenda. Bueno, ya anduvimos en parte por lo local, seguramente por lo provincial, lo regional, lo nacional, se nos vienen las elecciones en Brasil, entre otras tantas cosas. Ya seguimos. Quiero recordar
Desde hace 10 años, en Obreros Unidos, 1201, Puerto Madryn, Chubut,